Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al tercer módulo del curso básico de negociación de Red Innovación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, en este momento, en este módulo, pues vamos a estar discutiendo algunas ideas básicas, algunas ideas fundamentales que son claves para diseñar las estrategias al momento de que nos toque negociar. En los módulos anteriores estuvimos viendo algunos elementos básicos, estuvimos revisando algunas reflexiones que son necesarias dar al momento de decidir si queremos negociar o no, y cuáles son ese tipo de reflexiones y decisiones que tienen ustedes que tomar. Y bueno, pues la idea es, a partir de este módulo y con el cuarto módulo, es ir ya concretizando otras reflexiones, otras decisiones, pero que ayudan a conformar las estrategias para ir a la mesa de negociación y también hacer el seguimiento de la negociación. ¿Qué cosas vamos a estar viendo en este módulo número 3? En este módulo vamos a estar viendo, lo primero es que para el momento en el que hemos decidido negociar y en el momento en que queremos definir nuestra estrategia de negociación, tenemos que definir los límites. Tenemos que definir cuáles son aquellos elementos que estamos dispuestas o dispuestos a ceder, que estamos dispuestos a poner sobre la mesa y entrar, digamos, en este diálogo para ver cómo podemos satisfacer las necesidades que tenemos y satisfacer los intereses que tenemos. Y vamos a enseñar una herramienta muy que puede ayudar a definir estos límites. En segundo lugar, pensando también desde el punto de vista estratégico, vamos a tratar de plantear algunos elementos importantes para poder seleccionar a las o los negociadores. No todas o todos tenemos el mismo estilo para enfrentar el conflicto. En módulos anteriores hablamos al respecto, pero dependiendo del contexto, dependiendo de lo que vemos en el contexto, debemos poder identificar son las personas mucho más idóneas, las personas más idóneas para sentarse a la mesa de negociación. Y un tercer elemento tiene que ver con cómo discutimos la forma en la que se va a dar negociar los acuerdos a los cuales esperamos llegar, pero también hay que negociar cuál va a ser el método, cómo va a desarrollarse el proceso de negociación. Es importante porque en cualquier proceso de negociación, ambas partes o las partes que están involucradas tienen que tener claro cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser las reglas de juego. Entonces, en este módulo número 3 vamos a estar viendo estos tres elementos. Y comencemos pues con el primero, que tiene que ver con definir los límites. Cuando hablamos de definir los límites de la negociación, esto implica que tenemos que identificar claramente qué se está dispuesto a negociar o no, y con base en el objetivo previamente definido. Estuvimos viendo en el módulo anterior que tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo en la negociación. Entonces, a partir de buscar obtener ese objetivo y satisfacer nuestros intereses, tenemos que poder definir qué estamos dispuestos a negociar y cuáles cosas no son negociables. Todas y todos en algún momento, de acuerdo al objetivo que tenemos, hay lo que llamamos puntos no negociables. Entonces, hay que definir lo que llamamos las concesiones, que son esas cosas que estamos dispuestas o dispuestos a ceder. Hay que definir las demandas que vamos, hay que definir las ofertas, es decir, qué cosas pongo en la mesa de negociación que van a resultar atractivas para las otras partes y que puede ayudarles a generar mayor disposición para poder llegar a un acuerdo, pero también hay que definir en qué cosas no transamos, en qué cosas no cedemos, cuáles son que ayudan o que van a garantizar que yo permanezca o me vaya de la mesa de negociación. Para poder, digamos, definir estos límites, hay una herramienta muy interesante que se llama el semáforo de las concesiones. Y pues como la imagen lo plantea, pues un semáforo, todas y todos conocemos los semáforos tienen tres colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Y con esta herramienta, que es muy sencilla, lo que hacemos es tratar de esbozar y de poner mucho más claro sobre las cuales cedemos y cuáles no. El semáforo funciona como funciona un semáforo, ¿no? En el verde
continúe en el verde o al nivel del color verde. Lo que hacemos es poner aquellas cosas que estamos diciendo porque nos representan un elemento nodal de los objetivos que tenemos, de los intereses, sino que es algo mucho más periférico y no nos duele, no nos pesa, no representa una pérdida para nosotros el ceder a eso, ¿no? En el nivel de color verde, lo que hacemos es establecer las concesiones que no implican costos para mí y los aspectos que pueden cederse fácilmente porque no son prioridad para nosotros. Y esto es importante, es decir, al momento de poner elementos del nivel verde en la mesa, son cosas que no me impactan, que no me afectan, que no representan un costo, pero que terminan o pueden terminar siendo muy atractivas para la otra parte. En el nivel amarillo, como el semáforo cuando nos da el amarillo dice hay que irse con cuidado, cruce con cuidado. La idea es que en este nivel lo que ponemos son cosas, concesiones, sobre las cuales podemos hacer algún tipo de canje o trueque. Es decir, lo que hacemos es determinar aquellas concesiones en las que podemos ceder como parte de un proceso de intercambio, sin sacrificar totalmente los intereses que se han definido como prioritarios. Es decir, es como dicen aquí en México, un michimiche, es yo cedo en esta parte, pero a cambio de algo que tú me des, intercambio de trueque, y que otra vez, y ahí está como, digamos, la línea fina que hay que considerar al momento de esbozar las concesiones, es algo que nosotras o nosotros podemos ceder a cambio de algo, pero a partir de que no es algo sumamente prioritario, en cuenta lo que sí hemos definido como prioritario. Y en el nivel, digamos, del rojo, a nivel del rojo, como dice el semáforo, ese stop es alto. En este nivel lo que hacemos es definir cuáles son nuestros puntos mínimos, o punto de retiro. Son las concesiones que no son negociables y que el no cubrir esas concesiones, el no cubrir esas peticiones, comprometen la satisfacción de nuestros intereses. Esto es lo que se llama, y a partir de que estas concesiones y negociación, esto es lo que se llama el punto de retiro. Es decir, si llegue estas concesiones o lo que yo planteo a nivel rojo, no hay posibilidad de que puedan ser satisfechas, eso se convierte para mí en un punto de retiro. Es un punto donde yo digo, como no voy a sacar lo mínimo que yo requiero, y sin eso no hay negociación, yo puedo decidir levantarme de la mesa de negociación. Hacer este mapeo, este análisis es sumamente importante, porque a partir de tener todas estas cartas, a partir de definir qué cedo sin problema, qué cedo a cambio de algo o qué no voy a ceder, podemos ir a la mesa de negociación mucho más preparadas y preparados, y en el proceso de diálogo pues vamos planteando estos verdes, estos amarillos, y a lo mejor llega un momento donde es rojo para mí. Esto es un punto que no es negociable, ¿no? Algo que ayuda mucho, digamos, como a entender esto, es poder poner algunos ejemplos, ¿no? Imagínense, y solo como para que podamos tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de las concesiones, imagínense que ustedes son un grupo de mujeres que trabajan a nivel municipal. Hay mujeres de partidos políticos, pero también hay mujeres de organizaciones de sociedad civil. Están trabajando en una alianza, digamos, en un trabajo conjunto, porque a nivel del municipio, ustedes, o del ayuntamiento, ustedes quisieran que se establezca un instituto municipal para las mujeres, ¿no? Una instancia que se encargue de definir y dar seguimiento a la política pública municipal enfocada en las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, lo que ustedes pudieran decir es que en el nivel verde, y esa puede ser tal vez una primera, tengan es la creación de ese instituto municipal de la mujer, ¿no? Y a lo mejor ustedes los ponen en verde porque ustedes dicen, bueno, sería bueno contar con esta instancia, pero en caso de que no, hay otras instancias que pueden hacer el trabajo, o puede no ser un instituto, sino una secretaría o un departamento, pero que sí se encargue de eso. Entonces ahí yo puedo ceder sin ningún problema, ¿no? A nivel amarillo, ustedes pudieran poner, por ejemplo, el que este instituto cuente con un presupuesto de, no sé,
5 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? O póngale el valor promedio según sus países. Entonces, ustedes dirán, bueno, yo quiero que esta institución para que funcione tendría que tener mínimo entre 5 y 10 millones de pesos. Al ponerlo en amarillo y poner ese rango, les da oportunidad a que ustedes hagan esta parte de intercambio. Bueno, a lo mejor es, pero luego en las negociaciones y viendo el presupuesto del municipio, capaz que termina con 6 o 7. Entonces, plantean esta idea, pero dan rango, dan oportunidad a que haya algún tipo de intercambio donde a lo mejor no cubres totalmente, pero sí parcialmente a partir de un intercambio. Pero a lo mejor lo que ustedes pondrían en el punto rojo es el hecho de que esta instancia tenga un presupuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que sin plata, sin dinero, no es posible implementar cosas, no es posible desarrollar cosas. Entonces, a lo mejor el punto de retiro de ustedes sea que la instancia o departamento que se conforme cuente con un presupuesto establecido del municipio para desarrollar los programas que conforman la política pública en la materia. Entonces, son diferentes concesiones con diferentes grados de amarre de estas concesiones. En algunas cosas puedo ceder sin ningún problema, en otras puedo ceder, pero a partir de un intercambio, y hay un punto donde yo digo, bueno, como mínimo tiene que tener un presupuesto, porque si no tuviera presupuesto, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, este es el tipo de reflexión que pueden hacer utilizando esta herramienta. ¿Por qué esto es importante? Otra vez, porque cuando sé, al momento de sentarme a la mesa de negociación, qué tipo de tarjeta, de carta de concesión voy planteando y así puedo ir avanzando en el diálogo, ¿no? Esta es una herramienta muy concreta para poder definir los límites que vamos a tener en el proceso de negociación. Otra de las cosas muy importantes tiene que ver con definir el vocero, definir la negociadora, definir quién será la o las personas que van a sentarse a la mesa de negociación. Hay procesos donde solamente tenemos a una persona de cada una de las partes. A lo mejor hay equipos de negociación, pero tenemos con qué perfil, y para poder identificar ese perfil tenemos que ver cuál es el contexto a que nos enfrentamos. Evidentemente, por los estilos y las características propias de cada uno y de cada uno, podemos ir a diferentes tipos de actores e incluso pensando en las relaciones previas que tienen los posibles negociadores, en las experiencias previas que tienen los posibles negociadores. Eso también hay que considerarlo. Hay que poder escoger al negociador o al equipo de negociación pensando en esto. Hay que identificar la persona más adecuada de acuerdo. También hay que identificar roles y grados de autonomía para la toma de decisiones. Y esto es sumamente importante, porque imagínate, donde identificamos a un negociador o negociadora, donde establecemos con esta persona cuáles son sus roles y que su carácter va a ser eminentemente de emisario, de vocero, ¿no? Y que puede estar ahí planteando las ideas, defendiendo las posiciones del grupo, pero esta persona decide tomar decisiones y aceptar acuerdos sin contar, sin dar la retroalimentación al grupo que está representando. Y ahí pueden presentarse situaciones muy complejas, muy conflictivas. Entonces, hay que pensar en, según el contexto, según el perfil de la persona que va a ser de negociador o negociadora, ¿qué nivel de autonomía tiene esa persona para tomar decisiones ahí mismo en la mesa de negociación? O a lo mejor lo que está establecido es que esta persona, su misión es recopilar todas estas propuestas, ir de nuevo a su grupo y luego ver. Eso hay que definirlo, lo tienen que tener muy claro. Ustedes cuando están diseñando la estrategia de negociación, pero también lo tienen que tener claro el negociador. Para poder identificar, digamos, este perfil, hay una herramienta que le planteamos que es la matriz FODA o DOFA, que quisiera pensar que muchos de ustedes la conocen. Aquellas y aquellos de ustedes que han tomado por lo menos un curso básico de planeación conocen perfectamente. Aquellas o aquellos de ustedes que no, se lo explico muy rápidamente. La matriz FODA o DOFA es básicamente un cuadro con 4 cuartos donde lo que tenemos que hacer, cuáles son las fortalezas,
cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. Es un proceso donde hacemos una reflexión de qué tenemos a nuestro favor y en contra nuestra internamente, pero también qué tenemos a nuestro favor y en contra nuestra externamente. Cuando hablamos de fortalezas y debilidades, estamos hablando de un asunto interno. Cuando hablamos de oportunidades y amenazas, estamos hablando de cosas externas a nuestro grupo o a nuestra organización. La idea es que ustedes puedan utilizar esta matriz pensando en cuál es el contexto que ustedes tienen en este momento y en esta situación de negociación. Es decir, es poder sentarse y hacer toda una lluvia de ideas de cuáles son las fortalezas que tenemos pensando en este proceso de negociación, en los actores, en los tiempos, en los costos, en las implicaciones políticas, sociales, etcétera. Cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos, pero también cuáles son externamente el tema de la disposición, a lo mejor hay fechas límites que no las han establecido ustedes para poder llegar a un acuerdo. Todas estas cosas, poder plasmarlas en esta matriz y que a partir de ahí, pues puedan hacer un análisis, pueden atenderse cada uno de estos elementos y si es necesario atenderlos. ¿Cuál es la forma en la que se hace? Lo que hacemos es esbozar, digamos, hacer nuestra lluvia de ideas de todas estas cosas, debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas. Y lo que hacemos es, digamos, para pensar en el asunto de tiempo, asignamos el signo de más, cuando tenemos nuestro listado, asignamos un signo de más a las fortalezas, oportunidades, debilidades, perdón, no amenazas, que creemos pueden mejorar solas con el tiempo. Ya sea porque el contexto, porque la situación propia es favorable, positiva, identificamos y le ponemos un signo de más a aquellas cosas, noción de que van a mejorar solas con el tiempo. También podemos poner un signo, digamos, de igual o un signo cero, si creemos que este elemento no tiene impacto, no tiene incidencia, digamos, se va a mantener estable o igual con el tiempo, en este tiempo, para tratar de resolver el conflicto y avanzar en la negociación. O ponemos un signo negativo al lado de aquellos aspectos, de aquellas listas, digamos, de aquellos enunciados que entendemos y no se resuelven con el tiempo, se van a volver mucho más negativos o mucho más complicados, ¿no? Y la idea es que con este mapeo, con todas estas ideas y con este tema de ver qué tiene impacto, que si no lo atiendo se va a convertir en algo perjudicial, y que va a resolverse o avanzar positivamente solo en el tiempo. Entonces vamos viendo sobre qué primero y considero también toda esta información para saber quién o quiénes dentro de mi grupo, de mi organización, de mi institución, son las personas ideales para atender estas cosas. Todo esto, y si hay que reconocerlo, no es algo que lo vamos a hacer, no es una reflexión que la vamos a hacer en 1 hora o en 2 horas, sí requiere sentarse, quemar neuronas, tener todo esto mapeado para poder identificar quién puede ser la persona que trabaje en cada uno de estos elementos. Capaz que para algunos aspectos nos conviene una persona y para otros nos conviene otra persona, y entonces en ese caso tendremos que pensar en un equipo de negociación y no necesariamente en una sola persona. La idea es que con este mapeo ustedes deberán enfocarse en resolver aquellas amenazas que van a empeorar y puede dejarse para después lo que no cambiará o lo que va a resolverse solo con el tiempo, ¿no? Entonces, este es un elemento que nos puede ayudar para identificar quién o quiénes son las personas ideales para sentarse a la mesa de negociación y para poder avanzar en este proceso. Otro de los elementos tiene que ver con negociar las condiciones de la negociación. Entonces, y había un experto que decía, bueno, no solo se negocian los acuerdos, sino que también se negocia la negociación, se negocia el proceso de la negociación, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que tienen ustedes que considerar. Primero, el cuándo y el cómo. Eso hay que definirlo entre todas las partes. ¿Cuándo nos empezamos a sentar y cómo lo hacemos? Capaz que hay varias opciones. Una opción pudiera ser que, bueno, llegamos, establecemos un día, 1 hora y nos sentamos todos juntos, o pudieran ustedes decidir, bueno, vamos a tener reuniones bilaterales con cada una de las partes y ya luego nos sentamos todos juntos. Eso tiene que ser parte de la discusión que se dé. También es importante definir
¿quién toma la iniciativa? Y en muchos cursos de negociación siempre me han hecho esta pregunta de, ajá, ¿y quién da el primer paso? Eso tiene que ver con el contexto. Se percibe que, pues, a lo mejor quien da el primer paso muestra una actitud de debilidad. No necesariamente es así. A veces irte a la delantera implica que empiezas a trabajar camino, empiezas a establecer alianzas y puede ir con cosas mucho más armadas, ¿no? Tienen ustedes que analizar y ver si yo doy el primer paso, cómo me conviene, cómo me impacta, e incluso cómo manejo las consecuencias de que yo dé ese primer paso. Hay que definir tiempo y lugar, cuándo nos vamos a ver, en qué horario, con qué tiempos. Van a ser reuniones maratónicas de 6 a 8 horas o queremos reuniones mucho más concretas, mucho más puntuales de 2 horas, porque son todas y todas personas muy ocupadas y entonces no pueden dedicar tanto tiempo. Todo eso hay que poder discutirlo y negociarlo y, ojo, también generar los compromisos de las partes, ¿no? Este asunto de te convoco a última hora, hay que tener cuidado con eso. Tiene que haber este acuerdo entre todas las partes de este va a ser el procedimiento, esta va a ser la lógica, y si estamos todos y todas de acuerdo, que se genere este compromiso de respetar estas reglas que se establezcan. Otro elemento también importante es definir si la negociación va a ser pública o privada. Y aquí yo le pongo el cuidado al tema de privado. No estamos hablando de por debajo de la mesa, de al oscurito, de esas expresiones que a veces escuchamos de que no, es que se pusieron de acuerdo ellos por ahí en una esquinita. No. Lo que estamos hablando es que los procesos de negociaciones son procesos sensibles, son procesos donde juega mucho la disposición y la voluntariedad de las partes, pero también la percepción. Y en aras de poder cuidar las relaciones, digamos, entramos en un proceso de diálogo, de negociación, esto es algo que hay que considerar, pues evidentemente hay que definir qué tan pública o qué tan privada queremos que se dé la negociación. Probablemente, según el contexto, según los factores, ustedes puedan empezar con algo mucho más privado y luego lo hacen mucho más público, o esta parte de lo privado puede jugar un poquito más de tiempo, puede tener un poquito más de tiempo, tienen ustedes que discutirlo. Lo que sí tiene que haber claridad es que en el momento que se decida o se defina que esto va a ser público, hay que reconocer que van a estar muchos ojos viendo el proceso, dando seguimiento al proceso, y evidentemente hay que saber cómo se maneja esto de forma conjunta, pero también de forma acordada, ¿no? Y otro de los elementos, o otros elementos que también hay que considerar es establecer la agenda. A lo mejor si son varios puntos que quieren discutir, pues establecen una agenda de en esta reunión trabajamos este tema, en la segunda reunión este otro tema, para no mezclar. Evidentemente, mientras más temas tenga sobre la mesa, pues generar un consenso, un acuerdo puede ser muchísimo más complicado. Entonces, hay que tener claro las agendas, hay que tener claro los plazos, e incluso no solo los plazos internos, sino también los plazos externos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de negociando o discutiendo una reforma electoral, usualmente este tipo de reformas tienen sus plazos, sus fechas límites para que puedan ser vigentes en cierto tiempo. Entonces, hay que considerar no solo internamente cómo nos organizamos, cómo se organiza mi grupo, mi institución, sino también cuáles plazos externos hay que van evidentemente a impactar los plazos internos, ¿no? Y también hay que establecer las reglas de juego, cómo le hacemos, quién habla, cuándo se habla, cuál es la dinámica misma en ese momento, qué tan relajado, tan formal lo queremos, cómo va a darse seguimiento, todas estas cosas de cuál va a ser la dinámica y cómo vamos a jugar, cómo vamos a trabajar en este proceso de diálogo y de tratar de generar un acuerdo, todo eso hay que definirlo. Ojo, muy importante. No nos quedemos solamente con lo que se dice verbalmente, pensemos también en que todas estas reglas, todas estas ideas estén bien documentadas, porque es muy importante no solo yo sentir que tengo claro las reglas y el proceso, sino que también tenemos que garantizar que el otro lo tiene claro. ¿Por qué? Porque si yo asumo cuáles fueron las reglas y cómo dijimos que íbamos a trabajar y al otro no le quedó,
100% claro, tiene sus dudas, podemos terminar a mitad del proceso trabajando en lógicas o dinámicas distintas. Y eso puede terminar pues dañando el diálogo, el proceso de colaboración y el proceso pues para tratar de llegar a algún acuerdo, generar algún consenso. Entonces, es muy importante que esto esté bien documentado y que antes de levantarnos de la mesa, cuando estamos negociando las condiciones de la negociación, queden todas las partes muy claras y muy claros sobre cuál va a ser la dinámica del proceso. Entonces, estos son 3 elementos fundamentales que son parte de las ideas que tenemos que tener claro, incluso antes de sentarnos a la mesa. Todas estas cosas es bueno que internamente lo discutan, lo analicen, lo reflexionen, tomen sus decisiones y podrán ir mucho más preparadas y preparados a la mesa de negociación. Evidentemente, en este mismo proceso, al igual que con la negociación misma, negociar las condiciones de negociación también va a requerir un nivel de diálogo, ¿no? Porque a lo mejor alguna de las partes quiere que el proceso sea mucho más público y otra de las partes no lo quiere. Entonces, es parte del diálogo, es parte del proceso, pero eso sí, una vez que tenemos mucho más definido todas estas cosas, una vez que tenemos más acordadas todas estas cosas, pues entonces podemos arrancar con un proceso de negociación mucho más claro, con expectativas mucho más reales y donde creemos que es posible avanzar hacia el diálogo y hacia el consenso. Bueno, hasta aquí tenemos el módulo número 3 del curso básico de negociación de Red de Innovación. Les pedimos que puedan nuevamente revisar los materiales, las lecturas, la bibliografía adicional que estamos colocando en la plataforma de Red de Innovación, que puedan revisarlo, hacer los ejercicios. Estamos a sus órdenes si tienen alguna duda. Y bueno, les esperamos para el módulo número 4 y el último módulo para concluir este curso básico de negociación. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Keila González, soy la directora de la oficina en México del NDI. Gracias por acompañarnos.